Las verdades amargan. Sin tapujos, sin manipulaciones. Con ustedes, Marcelino Llantas. Alilachu, how are you? ¿Cómo están, amigos? Estamos nuevamente en Las Verdades Amargan. Hoy con una entrevistada de lujo, una dama de nombre Marianela Ledesma. Ella es presidenta del Tribunal Constitucional del Perú. ¿Cómo está? Muy buenos días o buenas tardes en el Perú, Marianela, doctora Marianela. Buenos días, un saludo desde acá de nuestro país para toda la comunidad peruana donde se encuentren. Sí, muchas gracias. Estamos a nivel nacional e internacional. ¿Y cómo estamos? ¿De dónde viene la doctora Marianela, la primera dama que esté manejando el Tribunal Constitucional? Y nos da mucho gusto, creo que las mujeres, como en Estados Unidos, ya tenemos una mujer vicepresidenta y una presidenta. Alguna vez tendremos un presidente del país. ¿De qué parte son sus raíces, doctora Marianela Ledesma? Bueno, yo nací en Trujillo. Mi madre es trujillana y mi padre viene de Cajamarca. Comúnmente los cajamarquinos, de Cajabamba de manera concreta, migraban hacia la Universidad de Trujillo para estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo, y ahí se conocieron mis padres y se casaron, y yo nací y viví en Trujillo hasta los 17 años, ¿no? Luego vine a Lima y en Lima ya me quedé a estudiar y a trabajar. ¿Y la familia cómo está? ¿Cuántos son en la familia? ¿Cuántos hermanos, hermanas? Bueno, somos hermanos de madre y padre, somos 2 hermanas, mi hermana Rocío y yo, pero tengo varios hermanos de padre, de que en total, si nos sumamos todos, somos 9 hermanos de padre. ¡Wow! Nosotros somos 7, ahí vamos, ahí vamos. ¿Y cómo está la situación del lenguaje? ¿Sabe el quechua? ¿Aprendió otros idiomas? ¿Cómo estamos con eso, doctora Marianela Ledesma? Bueno, yo he vivido toda mi vida en Trujillo, en una vida muy citadina, muy urbana, pero eso no me lleva a dejar de reconocer que en nuestro país existe un 12% de quechohablantes, y ahora que tengo la posibilidad de dirigir el tribunal, he puesto mucho énfasis en la labor del tribunal, en comunicarnos con este 12% de la población. La idea es acercar el tribunal hacia ellos, acercar el servicio estatal, uno de ellos es el Tribunal Constitucional, hacia esta población que tiene que ser incluida dentro de los planes, por lo menos de comunicación del Tribunal Constitucional. Mire, doctora Marianela, usted tiene en su plan y programa, justamente eso íbamos para un preámbulo. Usted habla de inclusión, transparencia, modernidad. Pues tenemos que hablar de eso. ¿Cómo lo interpretamos en términos comunes, no quizás con un lenguaje muy difícil de entender? Para usted, ¿qué es la inclusión? ¿O cuál es su programa? Mi lógica de inclusión es brindar el servicio, por lo menos del Estado, en toda su dimensión, a todos los ciudadanos. Y parte primero por el tema de comunicación. ¿Cómo yo voy a brindar un servicio, por decir, municipal o un servicio de asistencia sanitaria en una población que es quechohablante o hable la xaninca, la aymara, y el que le entregue el servicio, que es el funcionario, habla otro idioma? Entonces ahí hay una ruptura entre el receptor del mensaje y del servicio con el que brinda el servicio. Y también vamos a hablar pues de situaciones que eso lleva a la ineficiencia. Entonces, desde la inclusión, doctora, sí. En la inclusión, perdone que le corte, no quisiera hacerlo eso, pero va al mismo tema. También hay que ver su cultura, porque cada uno tiene tipos de cultura en cada lugar. Usted de Cajamarca es muy diferente a los achininkas, muy diferente a los queros que están en el Cusco, y tienen diferentes formas de acercarse. También deberían de estudiar un poco más la cultura de cada pueblo. ¿No cree en eso? ¿Está en su programa de inclusión? Yo, en lo personal, he sostenido desde que ingresé al tribunal que el tribunal no debe estar conformado por 7 magistrados que todos tenemos la misma cultura, diríamos, oficial occidental,
sino que el tribunal debe estar conformado además por 2 miembros, siempre tiene que haber impares, de las culturas aborígenes, autóctonas, de las etnias de nuestro país. No es posible que 7 personas, con una mirada muy citadina y urbana, decidamos situaciones que tienen que ver con la vida de las personas del campo o de la parte, de repente, del oriente de nuestro país, cuando ni siquiera nadie ha vivido ni en el campo ni en la selva como para decidir cosas que le incumben a ellos. Por eso es vital que el Tribunal Constitucional esté integrado por estos representantes para que por lo menos con su voz tengan algo que decir en decisiones que se toman y que les va a impactar a este grupo de pobladores. Pero lamentablemente es una voz solitaria, porque esto requiere pues una reforma constitucional para integrar a estos representantes en el Tribunal Constitucional. No creo que usted está sola ahora, doctora Marianela Ledesma. Estamos nosotros, los medios de comunicación. Vamos ahí. Usted sabe que los medios de comunicación en el Perú se manejan de acuerdo a los intereses. Sabemos cómo tratan de orientar. Nosotros somos un grupo de periodistas de las regiones que entendemos muy diferente, porque los periodistas también se reciclan de un lado a otro lado y buscan sus propios intereses. Estamos con los que quieren ayudar realmente a la población, y es muy cierto. ¿Cómo pueden pensar? Usted habla del Tribunal Constitucional. Los periodistas que están en la capital alguna vez han caminado, han recorrido las calles polvorientas, alguna vez han comido de un plato frío, de un mismo plato entre 4 o 5 hermanos, saben cuáles son sus necesidades, solamente pelean arriba. Eso creo que es demasiado importante y estamos en esa misión. No es porque estamos a favor o en contra de usted, porque las cosas lógicas, las lógicas que trabajan en bien común, creo que tenemos que apoyar. Inclusión, transparencia. ¿En qué hablamos de transparencia en su programa como presidenta del Tribunal Constitucional, doctora Marianela Ledesma? Una de las cosas que me genera satisfacción, o me generó satisfacción porque ahora se ha suspendido lamentablemente, es que las deliberaciones que tiene el tribunal, que por mandato legal se hacía en 4 paredes reservadas, con proyectos que para evitar que se filtren a la prensa iban encriptados, hoy eso ya no sucede. En temas de gran interés nacional, como por ejemplo el cobro de tributos, o el tema del cierre del Congreso, o en el tema de la deliberación de los toros, si es cultural o no, o en el tema de los peajes, que también ha sido uno de los temas, se ha abierto la deliberación, porque la idea es que un tribunal que tiene la connotación como es el Tribunal Constitucional, que resuelve causas que va a tener un interés o un impacto general, estas deliberaciones tienen que ser abiertas para que la ciudadanía también conozca, participe y exista lo que se llama una especie de deliberación social. La deliberación no es un atributo exclusivo de la gente del poder del tribunal. Todos los ciudadanos deliberamos, todos interpretamos, pero el que cierra la interpretación definitiva es el tribunal. Y eso nos va a permitir tener una ciudadanía más, por lo menos preocupada en qué va a decir el tribunal, opinante, y también nos va a permitir pues tener un control social sobre las decisiones que vaya tomando el tribunal. Ese es un logro que hemos tenido en tema de transparencia, abrir la deliberación, ¿no? La transparencia también debería ser abierta a las sesiones, ¿no? Para que todo el público conozca las opiniones. Y ahí se va a ver quién tiene el sentido común o qué es lo que están. A veces las leyes, dicen muchos, están entrampados, y a veces uno no conoce porque nos ponen los números de tal ley, de tal cosa. Uno no entiende, pero en términos comunes queremos escuchar qué es lo que proponen y qué es lo que dicen. Esa transparencia debe ser televisado, debe de conocer la población. Y qué bueno que lo está abriendo como presidenta, doctora Marianela. Vamos al tercer tema que usted ha hablado y está en su propuesta, la modernidad, por supuesto. Eso es obvio, ¿no? Díganos, explícanos, ¿cómo lo ve usted la modernidad? Bueno, en la memoria que también hemos publicado, el tribunal ha digitalizado todos sus procedimientos. Somos un tribunal digital, fue el primero que en la pandemia salió a hacer plenos virtuales, audiencias virtuales, todos trabajamos en trabajos remotos, porque ya nos anticipábamos a tener pues un trabajo de estas características, y la pandemia lo que ha hecho es hacer de una vez que asumamos esa posición. Todos los expedientes son digitalizados. Mire, yo le pongo un ejemplo. Vaya al portal del Tribunal Constitucional, que por cierto está en quechua y está en español. Muchas gracias.
y ponga ahí ventanilla virtual, le da un clic, consultar causas, pone ahí, por ejemplo, en un Ugarteche, si no sabe el número de expediente, ponga Ugarteche porque ha sido un caso conocido y publicado, entonces, y ahí le sale todo el expediente del caso Ugarteche, sin necesidad de ir al tribunal, leer y sin ser parte. O sea, cualquier ciudadano puede consultar cualquier expediente en el tribunal, leerse todo el expediente. Eso forma parte de la modernidad que el tribunal, la digitalización. La modernidad es demasiado importante. Imagínese, doctora, que estamos nosotros muy poco tiempo en este medio y nos hemos invadido todo Lima. No somos un medio que tiene una radio poderosa supuestamente, pero las redes sociales y las radios que están en comunicación con nosotros en simultáneo tiene un poder maravilloso, porque cuando ven un trabajo serio, responsable y con hechos comprobados, creo que nadie puede ir en lo contrario, y eso es la modernización. Y no han hablado también quizás los del Tribunal Constitucional en la modernidad un poquito, deberían de salir al llano, caminar un poquito y conocer la realidad del país. No sé si está dentro de su plan de ellos, pero creo que usted conoce cómo es Cajamarca, usted ha visto cómo la gente sufre, qué necesidades tienen, sufren hambre. Hay muchas cosas que mucha gente no lo ve en la capital porque han estado ahí, como usted mismo ha mencionado, son del sector urbano. ¿No sería bueno también que estos señores o todos los del Tribunal Constitucional se fueran a dar un paseo por los interiores del país? Bueno, Marcelino, en lo personal me conozco todo el Perú, hasta las comunidades bastante alejadas, pero eso forma parte de un proyecto personal que yo asumí hace años. Pero le digo, como parte también de esta nueva mirada, la presidenta del Tribunal Constitucional tiene entrevistas con los medios de provincia. He tenido como 120 entrevistas con radios de todo y a muchos periodistas les sorprende que una funcionaria de este nivel se comunique con las radios tan alejadas que inclusive se hacen las traducciones a la xaninca y a otros idiomas para transmitir ese mensaje. Si bien no hay una presencia física del magistrado, los medios de comunicación se han convertido en un elemento estratégicos para poder llegar a la población de zonas más alejadas, y estoy hablando de medios de comunicación no de Lima, no periodistas de Lima, sino de periodistas de las provincias, que a la fecha, ahí en la ayuda a memoria que está publicada, por lo menos van 120 entrevistas hechas a radios del interior del país. Pero usted no se ha dado cuenta que a veces los periodistas de provincia son más tolerantes y a veces las preguntas son más importantes de las que hacen las orientadas. ¿O qué ha podido encontrar en esta su experiencia con los periodistas del interior, doctora Marianela? ¿Sabe qué? He encontrado primero que sus recursos o sus medios tecnológicos no están tan a la altura como los de Lima, y uno tiene que tener mucha paciencia y tranquilidad, y la comunicación mejor que la que se hace es vía teléfono. El tema del internet no es muy bueno, la conectividad al interior del país. Segundo, que mayormente el periodista replica o sus informaciones son de fuentes que se han dado en Lima. Rebotado, o sea, solamente de lo que han estado, sí. Exactamente. Entonces, en algunos casos yo estoy siendo fuente directa para ellos, ¿no? Directamente están conversando y tomando la información, ¿no? Y bueno, en algunos casos donde tienen medios de comunicación vía, de repente, canal de televisión para ellos, pues, pero esos son pocos los medios que en provincia que están en esa dimensión. Sí, yo le entiendo perfectamente ahora en esto. Por eso hemos hecho una plataforma que tenemos muchas radios. Qué bien, doctor, ahora vamos a un tema muy complicado que está dando mucho que hablar, especialmente con esto de la telefónica, porque yo creo que en estos momentos es el tema de boga, porque nosotros estamos incluidos, y aparte de lo que acaba de hablar y conversar de que los servicios de internet son recontra malos, y es cierto. Hay entrevistas que yo he demorado en preparar como hora y media, pero veo que usted está al día con la tecnología porque usted está muy bien preparada. No demoramos ni un minuto y usted está lista, está actualizada, se puede sentir y notar. Y lo mismo tratamos de hacer lo que podamos para que la tecnología nos ayude, el internet, porque a veces se cae. En mitad de una entrevista empieza a dar vueltas. Ese no es el problema del televisor o del problema de su celular, sino es de la compañía que no tienen una fibra óptica.
Hemos estado hablando estos días sobre la Telefónica, que le han condonado 729 millones de intereses, pero debe más la Telefónica. Pero quisiéramos escuchar primero al abogado Fernando Meléndez, que ha dado a entender de estos tres rubros que muestra en este círculo que manifiesta rojo, verde y azul. Me permite que lo vamos a escuchar en unos 10 segundos o 58 segundos que tiene esa entrevista, por favor. Y ahí se aprecia exactamente cuánto corresponde al interés moratorio por el exceso del plazo, 729 millones, y cuánto corresponde al interés moratorio dentro del plazo. Supongamos por un segundo, señora Presidenta, que Telefónica pierde los contenciosos administrativos en el Poder Judicial. ¿Cuánto tendría que pagar Telefónica al día siguiente? 582 y 852. Más o menos 1.500, 1.300 millones de soles, si es que perdiera. Lo que nosotros no queremos es pagar los 729, que es objeto de esta demanda. No es objeto de esta demanda ni lo verde ni lo celeste. ¿Y por qué es objeto de esta demanda lo rojo? Porque lo rojo es responsabilidad del azul. No sé si esta parte de mi exposición ha contestado su pregunta. Acabamos de escuchar, ya sabe de su pensamiento el señor, y vamos a mostrar ese mismo cuadro para que usted nos pueda explicar y rebatir lo que dice el abogado de la Telefónica, Fernando Meléndez, que ellos no deben pagar estos 729 millones, pero tampoco habla de esos otros millones que todavía ni siquiera han pagado, y esto está desde el año 2000. ¿Qué nos puede explicar al respecto? ¿Cuál es su posición sobre lo que dice el señor Fernando Meléndez? Sí, miren, para poder de repente graficar mejor esta historia, quisiera mostrar el escenario. Cuando un deudor, contribuyente, cualquiera de nosotros, ahora ya que estaba cerca para hacer las declaraciones, uno declara los impuestos de la renta, y luego la SUNAT es la que fiscaliza si lo que hemos declarado es correcto. De repente nos pone nuestra multa, pero eso que dice la SUNAT, luego uno puede rebatir a la SUNAT, puede cuestionarle, decirle que se ha equivocado, y puede equivocarse la SUNAT. Y cuando la SUNAT no nos da la razón, vamos a otro escenario que se llama Tribunal Fiscal. Tribunal Fiscal. Entonces, y todos estos organismos, SUNAT y Tribunal Fiscal, forman parte de la justicia administrativa que funciona en el Ministerio de Economía y Finanzas, están bajo la tutela del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Y luego que se dilucida ante el Tribunal Fiscal, que es justicia administrativa, vamos al Poder Judicial a través de un proceso contencioso administrativo. Entonces, hay dos escenarios para discutir las deudas. Primero, lo administrativo, SUNAT y Tribunal Fiscal, y segundo, ante el Poder Judicial, procesos contencioso administrativos. La Telefónica, o como cualquier otra empresa, hizo una declaración en el año 2000-2001 de sus rentas, y eso provocó que la SUNAT le fiscalizara y entrara al cuestionamiento de las deudas. Entonces, la Telefónica ha hecho su reclamo ante la SUNAT, luego ante el Tribunal Fiscal, y ahora está ante el Poder Judicial. Como aparece en el gráfico, que posiblemente es el que... Sí, lo estamos mostrando, no se preocupe, lo estamos mostrando ahí. Yo también, ese gráfico está en mi voto, en mi posición, en la decisión que he tomado, ¿no? Y en ese voto se ha señalado lo que el abogado ha dicho, o sea, le he jalado su propio pay. Ese cuadro es hecho por el propio abogado de la Telefónica, donde señala que hay una deuda capital de 582 millones que se está discutiendo en el Poder Judicial, donde debe discutirse, y aparte hay 852 millones de intereses legales que por la mora, dentro del plazo de que se cobra, pero hay 729 millones que está pintado con rojo, donde dice, esto no me deben cobrar porque ese es fruto de la demora de la justicia administrativa en no haber resuelto mis reclamos oportunamente, y por lo tanto 729 millones no los voy a pagar porque es tema de morosidad de la justicia administrativa. Esa es la historia. Pero, ¿cuál es la situación peculiar de todo esto en nuestro país, y que de repente en Telefónica se evidencia, y que se evidencia en todos los deudores tributarios? Que basta que uno diga, no pago, basta que uno diga, no estoy de acuerdo, y no paga. Así de sencillo.
Así de sencillo. Yo impugno, no pago. Por eso es que la Telefónica desde el año 2000 se viene discutiendo esta deuda que hasta ahora no ha pagado, 582 millones, porque en nuestro país tenemos un sistema de cobro de impuestos donde el deudor contribuyente dice impugno y su impugnación evita el pago. Así de sencillo. No, Y por eso es que... Eso parece de los abogados tinteríos perdóneme, los abogados tinteríos se la conocen todas, hacen todo lo necesario. Pero, doctora Marianela Ledesma, ¿de quién es realmente la falta? ¿Del Tribunal Fiscal, que no cobra? ¿Es de la SUNAT? Porque aquí estamos invadiendo intereses, como usted explicaba, por ejemplo, ¿no? Ellos ahora están peleando en el Poder Judicial. ¿Y qué pasa si el Poder Judicial ahora les dice, ¿sabes qué? Tienen que pagar. Y después van a ir nuevamente al Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué están haciendo? Están interviniendo el Tribunal Constitucional con el trabajo del Poder Judicial. O sea, antes que se dictamine, ya el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. ¿Dónde está la trampa? ¿Cuál es la sinvergüencería? Perdóneme, doctora. ¿Dónde está el hecho que el abogado y Telefónica, esta compañía española, que está tratando de manejar su asunto para sus propios intereses? ¿Por qué sucede esto y por qué el Tribunal Constitucional, los 5 magistrados votaron a favor y solamente usted y otro más votaron a favor diciendo que deben de pagar su interés? ¿Nos puede explicar? Ya, mire, ve, por eso cuando se trata el caso Telefónica, no solo se debe contar la parte del interés moratorio, la parte roja, la parte de los 729 millones que pide Telefónica al tribunal no pagar, sino que hay que mirar toda la historia, y toda la historia implica que hay una deuda capital que se está discutiendo en el Poder Judicial más pago de intereses. ¿Por qué? Y esa es la posición que yo he colocado en mi voto. Porque ahí debería continuar la discusión de los intereses moratorios. ¿Por qué tengo que fraccionar la deuda si allá existe lo que se llama técnicamente una vía satisfactoria que puede atender los reclamos de la SUNAT, que diré mejor dicho, de los reclamos de Telefónica, ¿no? ¿Por qué dividir la historia? Hay un juez que está conociendo la historia, la deuda capital, las obligaciones, los intereses moratorios dentro del marco legal. ¿Y por qué romper la discusión y traer una parte de la historia del Tribunal Constitucional? Por eso es que mi voto ha dicho improcedente. Nosotros, tribunal, no podemos pronunciarnos sobre este tema porque ya hay un juez que está conociendo la discusión del capital, los intereses. Vayamos, que se discuta ya donde están sus antecedentes, porque hay una vía satisfactoria que puede atenderle. Pero si me permites decir algo más, diga adelante, doctor. El Tribunal Constitucional puede conocer aún en casos que estén ventilándose en giro en el Poder Judicial, cuando estemos ante situaciones límites de urgencia y estemos ante situaciones de irreparabilidad. Por decir, urgencia. Es urgente que el tribunal tenía que pronunciarse sobre los intereses moratorios que la Telefónica no quiere pagar. Es urgente. Y yo he dicho que no. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial la Telefónica tiene 2 medidas cautelares de no innovar para que no le toquen hasta que se discuta, hasta que se defina la discusión en sede judicial. Aún el juez en sede judicial no puede hacer nada con la Telefónica hasta cuando se defina si va a pagar o no va a pagar. Entonces, por eso decía, ¿dónde está la urgencia? Porque hasta en el mismo Poder Judicial Telefónica está blindada, protegida, no le pueden hacer nada. Y segundo elemento, la irreparabilidad. El tribunal puede conocer cuando estamos ante situaciones de irreparabilidad, pero ¿qué irreparabilidad es discutir un monto de una deuda? Si supongamos que tiene razón Telefónica, pues para eso están las figuras de la compensación, de la consolidación, del pago a cuenta para los otros ejercicios fiscales, pero acá no estamos en un tema de irreparabilidad. Cuando estamos ante un tema de irreparabilidad, cuando una persona está detenida en una cárcel y hasta que el juez decida, y estamos ante situaciones pues que le afectan directamente, el tribunal podría conocer, porque la libertad, el tiempo que ha estado recluido, nadie lo va a compensar, ¿no? Estamos ahí ante un ejemplo de irreparabilidad, pero una deuda tributaria es un tema de irreparabilidad. Por eso es que considero en mi voto que no había ni irreparabilidad, ni urgencia, y menos había pues un escenario donde no se le dé tutela, porque ya está un juez del Poder Judicial atendiendo su caso. Mire, y aparte de eso, que eso supuestamente puede ganar
los señores de la Telefónica, va a ir indudablemente a la Corte Suprema. Pero ¿qué tal si gana todo la Telefónica? Y al final recién van a ir al Tribunal Constitucional, que recién debería de dar. ¿Y qué va a pasar si ya ustedes le condonaron, ya dijeron que sí, que no paga los intereses, pero el Poder Judicial les dice que sí tiene que pagar? Hay una intromisión, hay un cruce de información, hay una irresponsabilidad, me parece, del Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que usted está diciendo en estos momentos. O sea, quiere decir que ahora estos señores van a ir al tribunal. Oh, sí, ya, pero ya no nos cobren esto porque ya se dilucidó con ustedes. Es una legalidad, o como le llaman, un tinterillaje de parte del abogado, de la gente de Telefónica. Lo hecho es que no quieren pagar nada. Yo no sé por qué. Doctora Ledesma, ¿nos puede explicar al respecto? Miren, imagínense 20 años sin pagar una deuda que asuma 582 millones, deuda capital, más 852 millones de intereses. No estoy hablando de lo de la mora, porque eso suma 729 millones más. ¿Qué empresario en nuestro país va a tener 20 años, 582 millones que no paga, no paga al Estado peruano? Ese dinero, yo siempre he dicho, cuando se discute o cuando se cuestione intereses de repente o situaciones generales que no tengan la razón, bueno, se afecta a la justicia. Pero cuando estamos discutiendo temas tributarios, nos afectan a todos los ciudadanos en general, porque precisamente de esos tributos el Estado cumple sus fines sociales, seguridad, educación, salud, ¿no? Y más aún en estos temas, en estos tiempos actuales, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ser muy críticos en el cobro de estos impuestos, ¿no? Que es lo que estamos señalando. Y mi posición, ha dicho, si hay un juez que está dando una tutela, que sea el mismo juez el que continúe. El tribunal no tendría por qué estar pronunciándose sobre temas de fondo, si debe pagar o no intereses. El capital se está discutiendo allá. ¿Por qué el tribunal tendría que conocer el cobro de intereses? Hay argumentos que han justificado para meterse al fondo y decir por qué no. Y si me permites. Sí, ¿cuál es el argumento? Dice, la ley ha dado un año para que el Tribunal Fiscal se pronuncie. Y acá han pasado 7 años, 6 años en exceso, 6 años en exceso. Muy bien, entonces hay que pagar el plazo legal. Y hay que pagar los intereses dentro del plazo legal. Y se justificaría que se haya demorado más de un año si es que estamos ante una demora razonable. ¿Y cuáles son esos criterios de razonabilidad? Primer punto, dice, la materia es compleja. Y claro, hay que entender que la materia sea compleja. Pondré un ejemplo. Cuando estamos de repente ante un tema de penal, por decir, un ladrón que es detenido y se le tiene que dar una condena. Una persona que roba, bueno, pero no es lo mismo una banda, una organización criminal con delitos que de repente tienen un gran impacto. Entonces, en esos casos es razonable por la complejidad de la discusión que se extienda. En el caso Telefónica, ¿dónde está la complejidad de la discusión? Primero, que Telefónica no es un común ciudadano de a pie, como lo que están diciendo, de que ya hemos dicho en tal caso o en otro caso. No es una empresa común y corriente. Telefónica es una empresa que se le considera tributo, ¿cómo le califican internamente en la SUNAT? Le llaman contribuyentes principales. Entonces no es lo mismo aplicar el año que tiene para resolver los casos de un ciudadano común a un contribuyente principal. Y en el caso concreto, ese expediente de Telefónica ha tenido 90 tomos, 44,000 folios, que en un año pues no es lo mismo estudiar ese caso de esa manera. Además, dentro de las impugnaciones, Telefónica ha planteado 8 impugnaciones, o sea, 8 demandas adicionales que podríamos de repente graficarlos así, ¿no? Y de esos 8, la SUNAT le ha dado la razón, creo, en 2. Pero estamos hablando de causas complejas, no estamos hablando de la contabilidad de un ciudadano común y corriente, estamos hablando de la contabilidad de una empresa transnacional, de que es un contribuyente principal, que la discusión que ha generado estos temas tienen 90 tomos. ¿Y dónde están esos 90 tomos, por si acaso? Están ante el juez contencioso administrativo. Los 44,000 folios están ahí, y ahí uno puede tener la evidencia para saber si es complejo o no es complejo.
Entonces, no podemos pues dar el plazo legal, decir que lo mismo que le dio a tal ciudadana, también la empresa debería tener ese mismo tratamiento. En el caso concreto, considero que no es así. Doctora Marianela Ledesma, lo vamos a bajar un poco al llano. Usted como persona común y corriente, no como presidenta, ¿qué cree que está haciendo la Telefónica? Nos está tomando como, yo soy de Junín, soy cholito, nos está tomando como siempre cuando llegábamos a Lima, nos querían vender el parque universitario Los Vivos, Pepe el Vivo, o como diríamos Telefónica el Vivo. ¿Qué está pasando con Telefónica? ¿Por qué no quieren pagar si es tan simple? Paguen sus impuestos y se acabó el problema. ¿Qué pasa con esto, señor? ¿Qué quieren hacer con el país o qué debemos de hacer, doctora? Pero en el llano, o sea, como una persona común y corriente que puede observar. Cuando uno tiene una deuda y va a un acreedor, a un banco, ¿no? Si no, la alternativa es pagar o si sencillamente te cierran el crédito. Acá, la Telefónica tiene una deuda con el Estado, con todos los peruanos, porque los impuestos nos interesan a todos. Sin embargo, lo que está haciendo es utilizar los mecanismos legales, ¿no? Y no solo Telefónica, estamos hablando en general de los grandes contribuyentes, principales contribuyentes, que utilizan una legislación muy permeable, que permite que basta que impugne y no pagan. Entonces a mí me conviene impugnar, como deudora me conviene impugnar, demorar y hacer larga la historia, porque mientras tanto no pago. Sin embargo, al común ciudadano, a ese que no tiene la posibilidad de contratar estudios jurídicos y todos, sí tiene la posibilidad pues de que venga todo el cobro judicial, ¿no? Entonces esto también nos debe llevar a una reflexión. Los congresistas, tanto que quieren trabajar por el bien común, ahí tienen un buen ejemplo de cómo deben ser las políticas tributarias, el cobro de las deudas tributarias, ¿no? Esa situación, diría, perniciosa de que impugno y no pago, debería terminar como ya en algún momento se hizo en la década del 90 y tantos, donde había una legislación que después fue cambiada en el 2006. Entonces, por eso ahora ya todo es más permeable, que se hace un abuso del derecho que tiene el deudor para impugnar. Está haciendo un abuso con un perjuicio a todos los ciudadanos beneficiarios de esas contribuciones. ¿Qué tal si yo a Telefónica le empiezo a impugnar porque yo le debo un saldito de 5 soles? Me corta. ¿Y por qué nosotros no le podemos cortar de lleno inmediatamente que ellos ya no den el servicio en el país? Eso es en sentido común, ¿verdad? Porque ellos nos pagan los intereses. No, me debes, ya te corto la línea, no tienes. Y si quieres te voy a pagar, te vas a pagar intereses o mora, y tienes que pagar en mora. Y ellos en su compañía telefónica no respetan con el Estado, con el gobierno, sentido común. Doctora, aquí tenemos otra pregunta quizás más grave aún. Cuando el señor Merino ingresó como presidente, por 3 o 4 días, lo que sea, el impresentable, lo siento, 4 días después de asumir el poder y uno antes de dejarlo en el noviembre de 2020, el gobierno, hoy congresista Manuel Merino, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le otorgó a Telefónica del Perú, al deudor, al tramposo, vía su empresa subsidiaria Piangiaco, 3 meses antes de suscribirse el acuerdo, una concesión de 20 años para manejar los servicios públicos de telecomunicaciones en el país. Es decir, nos debe. El señor Merino entra con el señor Antero Flores Arauz, firman y le dan 20 años más. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, siempre nos están haciendo los cholitos, siempre nos están buscando. Ellos sí pueden firmar, ok, son unas personas respetables. El banco común y corriente, tú no pagas, ya no te dan el crédito. Eres una persona que no debes de hacer ningún crédito, te cierran las puertas. Pero Telefónica, ¿qué tiene? ¿Me puede aclarar esa situación, doctora, por favor? Bueno, tendría que aclarar a los que han otorgado estos contratos a los que usted ha hecho referencia, ¿no? Pero yo no encuentro lógica como ciudadana peruana de tener una empresa que no cumple con sus obligaciones tributarias, las judicializa, las complica y todo, y encima todavía tengamos la posibilidad de seguir renovándole concesiones. Premiando. Permítame, doctora, sí. permítame una.
ese acuerdo podría dejarse sin efecto en algún momento, si se puede hacer algo, porque no podemos darle pues a personas irresponsables, a una empresa, no personas, a una empresa que tiene poder económico. Yo creo que aquí hay debajo de la mesa muchas cosas. Lo siento, pero eso es lo que vemos con tan podrida corrupción que existe en nuestro país. ¿Se podría dejar sin efecto esa situación? No tengo los datos exactos de cómo ha sido este contrato y sería muy irresponsable de mi parte opinar. Lo único que sí considero y creo de que no hay nada permanente en la vida. Y algún día va a tener que cambiar. Nuestro país algún día va a tener que cambiar. No podemos seguir tolerando que grandes contribuyentes no cumplan con sus impuestos y lo que hagan es utilizar mecanismos legales tan débiles que tenemos. El Congreso no dice nada. Ahí está, esa es una buena tarea que tiene el Congreso. Tanto que quieren ver por el bien común, ahí tienen una buena tarea. ¿Por qué no se preocupan por ver la legislación en el cobro tributario, que es vital para que un país pueda por lo menos ir a la atención de los más vulnerables en los temas sociales, ¿no? ¿De dónde sale la plata para los bonos, para el tema de salud? ¿De dónde sale el dinero? Precisamente de las recaudaciones. Y permíteme decir algo más, Marcelino, este tema no solo es que ya la Telefónica no va a pagar los 720 millones que según el abogado, estos cálculos lo ha hecho el abogado de Telefónica, no, ni siquiera yo lo he hecho ni nada, eso estoy repitiendo sus cálculos de ellos, sino que además también el Estado le tiene que pagar el honorario del abogado de Telefónica, porque como el Estado ha perdido, entonces tenemos que pagarle sus honorarios al abogado de Telefónica y además también el Estado tiene que pagar el honorario del abogado externo que ha tenido que contratar, ¿no? Porque no ha tenido abogados de la propia planta, ha contratado abogados externos para su defensa y encima tiene que pagarle el honorario del abogado de Telefónica por haber perdido. Todo ese es el paquete que genera esta discusión tributaria. Hace unos días hay otra cosa, pero ya que va, esperamos que ya pues que no se pasen de muy Pepo el Vivo, Telefónica el Vivo, porque siempre nos hacen este cuento y ojalá que paguen sus impuestos. Es tan simple, tan sencillo y no estuvieran, pero tenemos que estar discutiendo a nivel nacional. Hay mucha gente de provincias que no entienden por qué están peleando, por eso creo que le hemos dado una información más clara, porque hemos tenido también otras personas. Hay una situación que hace pocos días también usted dice se ha reunido con el ministro de Economía y que de repente está hablando sobre esa situación. O sea, ya vienen los entredichos, o sea, buscando como que, mire, ve, la doctora Ledesma también ha ido. No necesariamente tiene que hacer cuando uno tiene sus puntos válidos. Cuando uno al salir al frente de la prensa o al salir al frente y defiende en los hechos, o sea que uno ya no puede hablar con nadie. Bueno, en ese caso con otros que son políticos, sí, pues que tienen interés es otra cosa, pero usted tiene que reunirse, creo yo, en el sentido común. ¿Qué nos dice al respecto, doctora Ledesma, que sus adversarios están poniendo eso como tema para que a usted lo critique? Claro, porque piensan que uno tiene el mismo lodo en su vida de los que critican. Más bien lo que digo es todo lo contrario. Le invito que entren al Tribunal Constitucional. Ahí hay una página donde dice Presidencia, reserva tu cita. Presidencia, reserva tu cita, le dan un clic, ponen su nombre, el número de expediente por el cual quieren hablar conmigo y yo les atiendo. Y eso está funcionando hace meses. Entonces, primera idea, yo me comunico con las partes por los medios digitales. No es una novedad y está cortado ahí y les invito a que lean. Segunda situación, el ministro pidió también hablar sobre el caso de las deudas tributarias, porque forman parte de su sector, SUNAT y Tribunal Fiscal. Le he escuchado y para que no quede nada más en la reserva, yo he abierto y he dicho, por si acaso, a las 4 de la tarde me he reunido con el ministro y ha dicho tales cosas. ¿Qué es lo que ha dicho? Lo que ha dicho es que no entiende cómo pueden decir que el caso Telefónica no es un caso complejo, que tiene 90 tomos, 40.000 folios y no sé todas las historias que ha dicho, y que además está escrito en un pedido de nulidad que ha planteado, bueno, que ya ese es un tema ya jurídico que está ante el tribunal, ¿no? Entonces quiero terminar diciendo que por lo menos yo recibo y escucho a todas las personas que piden su cita, por eso tienen un aplicativo para que lo hagan. Segunda situación, y encima lo comunico, es transparente mi reunión, no tengo aquí nada que ocultar. Creo que abierto a la discusión. Sí, doctora Marianela Ledesma, también a veces que sus colegas le quieren dar un golpe bajo, en mi opinión personal. Ahora mucha gente quizás va a decir, ¿sabes qué? Creo que está con la doctora Marianela. No. Hay esa pregunta del Ministerio de
que se ha reunido con el ministro de Economía, todo el mundo le estamos haciendo la pregunta. Y hay otra pregunta que también nos hacen algunos. Dice, sus colegas le critican porque usted en más de una ocasión ha defendido solamente su posición cuando usted pierde en votación. Eso me parece un golpe bajo. O sea, como diciendo, pues cuando usted pierde recién salta. ¿Eso está sucediendo en usted o no es así, doctora Marianela? Y puede aclarar también a la población. Bueno, primero, no son todos mis colegas. De manera concreta es el señor Espinosa Saldaña, el que no está de acuerdo que me haya reunido con el MEF, es el único. Hasta el momento no he escuchado ningún otro colega que me haya dicho lo contrario, ¿ya? Y en segundo lugar, cuando yo pierdo, por lo menos yo explico por qué considero que mi voto disidente es mi posición. Al final y al cabo, la posición ganadora es la que ya salió, los 5 votos. Nadie está diciendo nada, nadie está diciendo que no se respete el fallo. Más bien ese es el fallo oficial al que he salido a anunciar. Pero eso no limita que yo explique mi fundamento de voto que yo he señalado. Lo que yo estoy diciendo está escrito literalmente en el voto. Estoy oralizando lo que he escrito de manera, bueno, en lo que aparece en el voto. Está el cuadro, están los argumentos, está todo lo que hablo, está en el voto, ¿no? Doctora Ledesma, sé que tenemos que hacerle preguntas complicadas, pero hay otra pregunta que usted se ha hecho también y ha hablado lo hemos leído, lo hemos investigado, por eso tenemos que hacerle estas preguntas que necesitamos. Usted habló de los lobistas, existen en todo el mundo, en Estados Unidos, en Argentina, pero en el Perú, ¿qué es con los lobistas? Usted ha hablado que hay muchos lobistas porque están tratando de hablar ahí con el Tribunal Constitucional o en cualquier otro lugar. ¿Nos puede indicar al respecto por qué los lobistas están mal vistos en el Perú? No, yo he dicho que he percibido que hay abogados o ciertos grupos jurídicos, estudios jurídicos, que permanentemente tratan de contactarse con los magistrados, ¿no? Y a algunos magistrados le damos cita, escuchamos, porque el escuchar a los abogados tampoco es algo ilegal, más bien forma parte de tender puentes para saber cuáles son los argumentos o por lo menos de mi despacho, siempre he escuchado a todos. Eso por lo menos tengo esa mirada. Ahora, otra cosa ya es cada magistrado, cómo considere su relación con cada abogado o con cada grupo que se comunica o se relaciona con él. Eso es lo que... Doctora, yo sé que eso es, pero empecemos a pensar mal y usted lo está aclarando de su parte. Pero siempre ha existido, porque los estudios jurídicos generalmente van a ver. Hace poco yo he recibido unas cosas desagradables que quieren que yo haga entrevistas buscando ayudar a algún candidato, y esos son los lobistas. Esos a veces buscan intereses propios, como lo hacen en el Congreso. ¿Por qué el Congreso a veces no sueltan leyes? ¿Por qué? Porque los han financiado su campaña, son intereses. Hay muchas cosas que se pueden hablar en este mundo de corrupción, y va a seguir existiendo en nuestro país, pero queremos a usted como presidenta. Yo admiro a las mujeres que están saliendo en mi país. Admiro en este momento porque tengo hijas y tengo que ver que todos somos iguales en este mundo. Y yo no creo que debemos hacerle sentir mal ni al varón ni a la mujer. Tenemos que actuar con independencia y hacer lo mejor posible. Doctora presidenta del Tribunal Constitucional del Perú, doctora Marianela Ledesma, ¿qué le puede dar el mensaje a todos nuestros oyentes, televidentes, a todo el país? Como mujer valiente, decirle al pueblo qué es lo que quiere hacer con el Tribunal Constitucional y qué es lo que espera de una mujer de usted que está enfrentando a esta situación. El Tribunal Constitucional no solo es Marianela Ledesma. El Tribunal Constitucional son 7 voluntades, son 7 razones o son 7 argumentos de los magistrados. En muchas situaciones hemos coincidido, ¿no?, como en decisiones por unanimidad, y en otras por minoría yo hago mis votos. Lo que tengo que decir es que como presidenta del Tribunal Constitucional pelearé hasta el último momento que esté ahí por hacer realidad derechos básicos como la igualdad, el tema de las libertades, ¿no?, el tema de la no discriminación que debe darse, ¿no? Eso es lo que yo podría ofrecer. Trato en mi trabajo de hacerlo. Es muy difícil porque es una sola voluntad frente a un grupo, pero igual, ¿no?
esta voluntad solitaria, porque no es la primera vez. Ya en el caso de las exoneraciones para las universidades también salía a levantar mi voz, porque tampoco creo que deberíamos mantener en nuestro país el tema de las exoneraciones tributarias, pero bueno, son posiciones personales que uno tiene, que las comparto y las afronto públicamente, con críticas a favor y críticas en contra, que también las recibo con mucho agrado. Dirijo el Tribunal Constitucional con una mirada inclusiva y no de palabras, sino de hechos. Tienen un portal web en quechua, tienen programas en quechua, noticieros y cursos en quechua. A pesar que yo no soy quechua hablante, reconozco que parte de la población de nuestro país es no solo quechua hablante, sino también tiene otros idiomas que hay que saber respetar como parte de una mirada étnica. También creo en la transparencia y fruto de ello es que si ustedes van a la página web, tienen para la posibilidad de reservar una cita para hablar conmigo. No tengo ningún inconveniente, está la aplicación de hace meses ahí y encima también lo divulgo con quien me reúno. No me reúno en reserva ni en privado, ¿no? Porque como funcionario tengo que dar cuenta al país qué es lo que estoy haciendo. Y en tercer lugar, esta es una gestión y mi mirada es una gestión de modernidad, porque no podemos seguir pues con miradas muy obsoletas, anacrónicas, que siempre lamentablemente hemos manejado en los procedimientos del Tribunal Constitucional. Tenemos un tribunal digital que obliga a que, ¿para el servicio de quién? De los ciudadanos, porque digitalizando, por lo menos ahora, cualquier ciudadano puede entrar y mirar un expediente. Y digitalizando, el tribunal nunca se ha parado, ha seguido produciendo y hemos llegado a producir lo mismo que habíamos hecho de repente de manera presencial. Hemos producido lo mismo que hemos hecho y la tendencia es y el reto es que antes de julio lleguemos a carga cero en el tribunal. Y miren lo paradójico que es, tanto que se preocupan por la empresa telefónica que no se respetó el plazo legal. Yo también me pregunto en el tribunal, ¿se respetan los plazos legales? ¿Qué importa? No le voy a dar la respuesta porque cada magistrado tendrá su propia respuesta, pero desde ya yo trato de cerrar los plazos para que por lo menos sean en menor tiempo se den esas respuestas a los ciudadanos. La ley dice que en 20 días se tiene que resolver un habeas corpus. 20 en el tribunal, ¿ah? De todo, desde que entró el tribunal, solamente en 3 casos se ha resuelto en 20 días. El resto se resuelve en años, ¿no? Pero eso no me implica a que yo trabaje por reducir esos plazos, porque al final y al cabo sé que hay muchas trampas o problemas que de índole procedimental que uno tiene que seguir superando. Tampoco me voy a poner a llorar, hoy qué pena, todo. Tenemos que cambiar, porque yo soy una persona de acción y de cambio. No me voy a poner a llorar sobre el problema. Prueba de ello es todo lo que tiene ahora el tribunal. Entren, miren, tiene un local moderno, una página y un servicio todo digitalizado, hecho en 10 meses, que es lo que ha durado el tema de la pandemia. Eso es lo que podría señalar. Doctora María Elena, siempre hay una palabra que lo aplico en la vida y debemos de aplicar, creo yo. No excusas, trabajo. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Por favor, cuídese. Estamos en esta situación. Un abrazo. Gracias. Y que tenga un buen día. Gracias. De igual manera, buenas tardes. Síguenos en las redes sociales.